Bien, buenas noches queridos hermanos, ¿cómo están? Yo me había acomodado allá al lado de uno que se llamaba mate y está acá, no importa, vamos a hacer el sacrificio. Bien, bienvenidos queridos hermanos a nuestra segunda reunión de varones en realidad. ¿Se acuerdan que en la primera reunión la tuvimos con nuestro hermano Daniel Aubel hace unos 15 días aproximadamente atrás? Así que hoy comenzamos nuestra actividad propiamente dicha con tema a desarrollar. De acuerdo al título que está allí, que replica el título del material que vamos a utilizar, los hermanos que vamos a compartir de la palabra a lo largo de estos segundo y cuarto miércoles de cada mes, vamos a desglosar un poquito, porque nunca es total ni absoluta la enseñanza que podamos sacar y compartir, y siempre es nueva cada vez que volvemos a cada libro de la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el título del material. El autor es un predicador, escritor y teólogo americano, Timothy Keller, ya con el Señor, y que estuve investigando un poco. Tiene una línea una serie interesante de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que es Gálatas para ti, Lucas para ti, Romanos para ti, Efesios para ti. Es una línea interesante, no solamente con el libro, sino también con el material de guía de estudio. Así que si alguno lo quiere, no hay ningún problema, lo pide y lo compartimos también. Pero me llamó la atención, en virtud de este material propuesto, la forma en que este hermano encara el material. Porque tal como lo expresa él, la intención del material es que sea para nosotros, ¿sí? Intensamente para nosotros, que sea personal. Si bien es cierto que, especialmente aquellos que están trabajando o han estado trabajando en los preadolescentes, a lo largo de estos años, este es un material, este es un tema que ha sido compartido, el libro de los jueces. ¿El ADO o pre? Sí. La nueva generación lo va a tener que dar de nuevo, parece. Sí, claro. Pero el libro de los jueces tiene una característica que no tiene filtros, ¿sí? Solo por ahí tratamos de, a los más chicos, por ahí filtrar ciertas cosas, ciertos datos, ciertos detalles, e ir a algunas lecciones en cuanto a la vida de ellos, pero el libro de jueces es un libro crudo, sin filtros, y en donde inclusive hay actitudes, decisiones, vidas de los mismos jueces. No estamos hablando del pueblo de Israel, también vamos a hablar de ellos, pero de los mismos jueces que nos llaman la atención, muchísimo la atención, y que a veces nos ponen algunas encrucijadas en cuanto a decisiones que tomaron en su vida. Sansón es un ejemplo, Jefté es un ejemplo, y así vamos viendo la vida de ellos. Y la idea es poder ver la vida de ellos en virtud de nuestra propia vida. Esta es la portada del material, pues es para ti. Y quisiera que comencemos en esta primera reunión el tema mirando este solo versículo, que es el último versículo del libro de los jueces. Jueces capítulo 21, versículo 25. Si bien está allí, es verdad, pero quiero que vayamos a nuestras Biblias y lo leamos, o al menos lo repasemos, ¿sí? En nuestra mirada. Dice Jueces 21, 25, el versículo completo dice: en estos días no había rey en Israel. ¿Sí? Se está anticipando el escritor de los jueces a algo que iba a acontecer, algo que iba a suceder, y algo que ya le había dicho al pueblo de Israel que iba a ser una realidad para ellos. Y entonces, la última parte de este versículo, la parte B, dice: cada uno hacía lo que bien le parecía. Y podríamos cerrar el libro de Jueces, total, ya leímos el final, ¿sí?
Es como que estamos spoileando el final de todo el libro de Jueces. Pero para que el escritor inspirado llegue a esta conclusión, evidentemente tuvo que pasar y ver el desarrollo de la historia de una etapa definida del pueblo de Israel, que se encuentra entre Moisés y Josué y los reyes posteriormente, 1200 años antes del Señor Jesucristo, es decir que 3000 años después de lo acontecido. La pregunta siempre es, ¿hay algo que nos pueda decir a nosotros? ¿Hay algo que la experiencia de 12 jueces, y nos vamos a referir solamente al libro de los jueces, hay algo que la experiencia de 12 jueces pueda aplicarse en cuanto a nosotros? Miren, al terminar con esta frase lapidaria, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es como que estamos mirando un fracaso en la historia del pueblo. Si lo miramos humanamente y miramos por arriba la situación del pueblo de Israel en ese entonces, en donde la actividad del pueblo de Israel era una actividad cíclica, ¿sí? Eran ciclos, en donde ellos pecaban, eran asediados, eran conquistados, eran sometidos, sufrían, clamaban a Dios, Dios escuchaba, enviaban a un héroe, un libertador, a un paladín, ¿sí? Un salvador que los pudiese sacar de la situación. Ese héroe o ese juez, tal cual era el título que se le otorgó, o con el título con el que se lo conocía, actuaba, y vamos a ver una correlación también en qué forma actuaba, en forma plural y en forma solitaria, el último de ellos. Vamos a darnos cuenta de que este ciclo, ¿sí?, que se fue repitiendo, es un reflejo o es un espejo en el cual a veces también, tristemente, nos podemos reflejar cada uno de nosotros. Al principio de este material hay una frase de este libro que dice: lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios. Lo que sea que nos controle, eso es realmente nuestro Dios. Esta es una frase que no pertenece a este libro, pertenece a otro libro muy famoso que se llama Fuera del Salero, ¿sí? Lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios. Es algo que se aplicó verdaderamente en la experiencia del pueblo de Israel, todavía tratando de organizarse en sus propias fuerzas y cumpliendo medias el mandato que Dios les había dado de ocupar absolutamente todo, de sojuzgar absolutamente todo y de destruir absolutamente todo en cada paso, que va a ser seguramente un tema de apéndice al tema nuestro, que son las guerras santas de Dios, y que seguramente lo vamos a compartir porque es algo que hasta el día de hoy a lectores cristianos y no cristianos de la Biblia les sigue impactando cómo Dios ordena este tipo de guerras para ir, poseer y destruir absolutamente todo lo que existía. Y muchos entonces ponen en tela de juicio la bondad, la misericordia, el amor de Dios detrás de esta orden explícita para el pueblo de Israel de ir, sojuzgar y destruir de acuerdo a las órdenes dadas absolutamente todo. Es decir, orden que no comenzó con los jueces o con el pueblo de Israel en ese entonces, sino que ya había comenzado con Josué antes, en la orden que le fue dando a los diferentes pueblos o ciudades que tenía que ir sometiendo, y la orden era: destruyan todo, las guerras santas de Dios. Es un tema que posiblemente agregaremos al final de nuestro material. Ahora, esto de que lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro Dios, es una imagen que perfectamente se aplica a la experiencia del creyente en estos días. Han pasado 3000 años de esta experiencia del pueblo de Israel, y todo indica que la semejanza entre ellos y nosotros no han caducado. Siguen siendo el espejo en el cual nos podemos ver. Jueces no es un libro de virtudes humanas. Es un libro, como toda la Biblia, que trata de la gracia, la paciencia y la misericordia de Dios una vez y otra vez y otra vez. Pero la Biblia completa nos enseña finalmente que uno no
no puede ni debe abusar de la gracia de Dios. Porque algo que caracteriza a esta historia del pueblo de Israel es que cada vez, cada uno de los jueces que se fueron levantando no tenían ni la misma fuerza ni el mismo compromiso con las órdenes que Dios les daba para ayudar al pueblo. Y es entonces que miramos al último juez, que fue, ¿se acuerdan? Del libro, Sansón, ¿sí? Son esos 12 que vamos a ver. El último juez, que vemos a un hombre con pasiones humanas, a un hombre con decisiones contrarias a lo que Dios le había otorgado en virtud de sus características, y sin embargo, aún a pesar de él, Dios actúa para el bien del pueblo. Continuamente Dios trabaja por medio de nosotros y tristemente a pesar de nosotros. Tristemente a pesar de nosotros. Dios es aquel que va extendiendo su gracia sobre gracia sobre gracia. Entonces, cuando leemos esta parte de la Biblia o de la historia bíblica, vamos a ver cómo Dios obra para rescatar a su pueblo una y otra vez, un pueblo que no se lo merece, en medio del desastre en que sus pecados los va metiendo continuamente, y entonces de repente nos vemos reflejados en sus historias y en sus vivencias. Es una historia no feliz, es una historia no triste, perdón, una historia no alegre, es una historia triste, porque habla de una repetición, un círculo virtuoso y vicioso a la vez. Vicioso porque continuamente caían en los pecados groseros, antiguos, el hecho de encontrarse bien y su corazón apartarse de Dios. Un círculo vicioso. Un círculo virtuoso porque cuando se daban cuenta, en virtud de la opresión, del sufrimiento que vivían en su vida, lo primero que hacían que era clamar a Dios. Entonces, en esto que se mezcla como un vicio y como una virtud a la vez, nos encontramos el desarrollo de este pueblo y aquellos hombres que fueron enviados por Dios para ayudarlos y para liberarlos. A lo largo de este estudio nos vamos a referir solamente en esto, en este inicio, porque en realidad es una introducción a lo que será posteriormente el desarrollo. Vamos a ver 6 temas que van a hacer el hilo conductor de todo el estudio del libro de los jueces. Estos 6 temas se van a ir desarrollando y era necesario poder compartirlos en esta noche para que a medida, ¿sí?, como dijo Henry, que vayamos encontrándonos cada segundo y cuarto miércoles de cada mes, ¿sí?, vayamos leyendo en nuestras Biblias el juez que corresponda, ¿sí? Desde el primero, que fue Otto, ¿verdad? ¿No? ¿Otoniel? El primero, que fue Otoniel, hasta el último, como dijo Osvaldo, del libro de los jueces, que fue precisamente Sansón. Y seguramente que en algo nos vamos a ver identificados y en algo nos vamos a ver parecido. Y quizás nos sirva para alguna experiencia personal que estemos viviendo. Algunos de nosotros que quizás estemos en una situación rebelde, cabeza dura en nuestras decisiones. Quizás estamos viendo a alguien cercano a nosotros que está pasando por algo así y el libro de los jueces nos dé las herramientas para saber abordarlo y para poder ayudarlo y para poder aconsejarle. Es decir, que el libro de los jueces sea para nosotros un espejo en el cual mirarnos. ¿Sí, Henry? Jueces para ti. Jueces para ti. Si quieres después yo solo lo comparto, no hay ningún problema. El primer tema que se va a abordar a lo largo de todo este libro es precisamente esto. Dice, Dios ofrece su gracia de manera incansable a personas que no se lo merecen, que no la buscan o que ni siquiera la aprecian. Esa sería la parte triste, ¿no?, de esta verdad. Después de que han sido aún salvados por ella. Cuando uno piensa en esta frase, inmediatamente vienen a nuestra mente situaciones propias de haber vivido lejos de Dios.
o apartado de Dios. Días, semanas, meses o a veces años. Cuando uno lee una frase así, viene a la mente no solamente nuestra propia experiencia, sino que viene a nuestra mente el rostro de aquellos hermanos que hemos conocido, que quizás en este mismo momento están pasando por una experiencia similar. Y es que en realidad uno se da cuenta de que la gracia ofrecida por Dios no es gracia ofrecida para hombres perfectos. En un punto todos hemos estado necesitados de esta gracia que en principio nos salva, pero que posteriormente quiere sostenernos. El vivir por gracia no es exclusivamente de aquellos hermanos que se dedican a la obra misionera, y mucho menos. Lo que ocurre es que ellos entienden de primera mano lo que significa depender de Dios en absolutamente todas las cosas para llevar adelante la tarea a la cual han sido llamados, es decir, la obra misionera, el proclamar el mensaje de salvación. Pero el vivir por gracia implica que todo creyente, en todo tiempo y en todo lugar, pase por la experiencia de gustar de la gracia, de depender de la gracia y de manifestar de esa gracia de Dios en nuestras propias vidas. Y tenemos que llegar a la conclusión de que no siempre ha sido así. No siempre hemos tenido en alto la virtud de haber sido llamados, salvados y perdonados por Dios. No siempre hemos tenido o no siempre tenemos en forma perfecta, lineal, cada uno de los 365 días del año, desde que nos convertimos hasta el día de hoy, hemos mantenido la perfección en ese punto. Somos conscientes de que no solamente hemos necesitado la gracia para vivir, sino también que hemos necesitado de la gracia para volver a Él. Porque de tanto en tanto nuestros caminos se bifurcan y hemos querido hacer nuestro propio gusto, nuestro propio rumbo, nuestra propia voluntad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de la gracia de Dios, sin duda, para esto. El libro de Jueces no se trata de una serie de modelos a seguir. De hecho, muchos de ellos no lo tomaríamos como un gran ejemplo. Sin embargo, el punto es que el único y verdadero Salvador, en todo sentido, a lo largo de este libro, no son los jueces, sino que es aquel que envía a los jueces a salvar al pueblo. Esto nos permite tener una visión distinta en el día de hoy en cuanto a el liderazgo. Nosotros humanamente no podemos salvar la vida de nadie. Humanamente no podemos salvar la vida de nadie. Ni desde su conversión e inclusive en el resto de su vida como hijo de Dios aquí en la tierra. Sí podemos acercarnos, sí podemos aconsejar, sí podemos exhortar, sí podemos ayudar, sí podemos orar y sí podemos abrir la Biblia y sentarnos con él o con ella y presentarle la palabra de Dios como el espejo donde se tiene que ver y el manual de donde tiene que tomar los ejemplos y donde tiene que tomar las decisiones para que su vida sea conforme a como la palabra de Dios lo indica. Pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Miren, una de las situaciones más tristes que nos toca vivir, y lo hablo desde el lugar de anciano o con el cuerpo de ancianos, es encontrarnos muchas veces ante hermanos o hermanas a los cuales con la palabra de Dios se les dice: la decisión que estás tomando no es buena y la decisión que estás tomando no es la mejor. Si vas a tomar esta decisión te va a suceder esto, esto y esto. No porque te hagamos el don de profeta, no porque hagamos adivinación, es nada más y nada menos que el reflejo de lo que la palabra de Dios nos enseña que puede suceder cuando se toman decisiones que van a contramano de la Escritura. Ahora, el hecho de que nosotros no podamos cambiar la vida de nadie no significa de que no tengamos que trabajar para ayudar para que esa persona cambie en su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de actuar, en su forma de decidir. Pero hay un punto en donde la persona tiene que tomar esa decisión. A veces esas decisiones son muy dolorosas, porque traen pérdidas, porque traen llanto, porque traen dolor, y porque también puede traer la última voluntad de Dios sobre un hermano para decidir demasiado lejos, hasta acá llegamos, para que no sigas arruinando tu vida aquí en la tierra.
Cuando Pablo habla a los hermanos allí en Corinto y habla acerca de los desórdenes en la cena del Señor, él da por sentado de que Dios tuvo que actuar y que entonces algunos hermanos, ¿qué había pasado? Dormían. Y no dormían el sueño del perezoso, ni se dormían en la cena del Señor, pues puede pasar. No, dormían el sueño de aquel que tiene que despertar hacia la eternidad. Es decir, Dios había intervenido para tocar la vida de aquellos que de acuerdo a su conducta o su inconducta, Dios dice, es necesario que cese, ¿para qué? Para que no sea peor. Y esta es la parte que nos estremece, porque aquí es donde nos tenemos que preguntar, si el Señor tuviera que actuar con nosotros hoy, este día, en virtud de cómo soy, de lo que hago y cómo estoy viviendo, ¿no serían estas mis últimas horas de ojitos abiertos aquí en esta tierra, o el Señor me tendrá que dormir para que no siga empeorando mi vida aquí en la tierra? Miren, el verdadero Salvador es Dios. Por eso el libro de Jueces no se trata de una serie de modelos a seguir. Habrá algunos ejemplos, algunas virtudes que surgen, es verdad, pero en lo general no sucede esto con ellos. También nos sirve para no idealizar. Miren, el apóstol Pablo decía que él se presentaba como ejemplo, ¿verdad? Pero la verdad es que él se presentaba como ejemplo cuando miraba a quién, cuando miraba a Cristo. Sed imitadores de mí, decía él, así como yo soy imitador de Cristo. Esta es la correlación. En el medio, esa imitación de Cristo puede cortarse o puede truncarse. Y entonces este modelo ya no es el modelo en el cual uno tiene que mirar. Eso quiere decir que no me tengo que preocupar por ser un buen ejemplo en mi familia, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en mi relación con los hermanos. No, tenemos que serlo. Y si bien podemos tener hermanos a los cuales admiramos en el buen sentido de la palabra, mentores de nuestra vida, que nos ayudaron a crecer, que nos ayudaron a andar nuestros primeros pasos en el camino de Dios, en última instancia, el Salvador, ¿quién es? Es el Señor. Y a Él tenemos que mirar. Aquellos que trabajan con preadolescentes, aquellos maestros de escuela dominical, aquellos que trabajan con adolescentes o con jóvenes, o aún entre nosotros mismos como varones de la congregación, tenemos que animarnos a ser ejemplo. A veces vamos a fallar, es verdad. Humanamente podemos fallar. Pero la verdad es que el ejemplo supremo para nosotros siempre va a ser solamente uno, y este es el Señor. Él es el verdadero Salvador, en todo sentido, y en el aspecto más amplio de la palabra. Salvador espiritual, Salvador de nuestra salud, Salvador de nuestro testimonio, de nuestra vida moral, nuestro Salvador personal, nuestro Salvador familiar, nuestro Salvador de la iglesia y aún el Salvador de nuestra nación, por la cual también tenemos que orar. Entonces, el pueblo de Israel entendió o tuvo que aprender a través de cada uno de estos jueces, que Dios ofrecía su gracia de una manera incansable a hombres y mujeres que no lo merecían, que tampoco la buscaban y que muchas veces la despreciaban. Gracia sobre gracia. Jueces trata para nuestro bien acerca de su gracia abundante. El segundo tema que va a ir desarrollándose es que Dios quiere señorío sobre cada área de nuestra vida y no solamente en algunos puntos. Y este es el tema que nos clava profundamente. Si preguntáramos quién tiene todas las áreas cubiertas por el señorío de Cristo, bueno, el primero quien les habla, el primero que va a agachar la cabeza, porque somos conocedores, sin duda, de nuestra realidad. En algunos casos se nota más, en otros casos se nota menos. Pero la verdad es que el señorío de Cristo es una lucha de cada día, es un incentivo para cada día, pero a la vez es el ánimo de darnos cuenta de que el ideal es tan alto que humanamente no lo vamos a lograr, que Dios nos da las herramientas por su espíritu para parecernos cada día más a Cristo, pero no solamente eso, sino que Él reine en nuestros corazones. Dios deseaba que Israel tomara en ese entonces toda la tierra, toda de Canaán.
Pero en lugar de eso solamente limpiaron algunas áreas, se acostumbraron a convivir con los ídolos en medio de ellos, sus corazones se desviaban y entonces el resto de la historia la conocemos. Y uno podría decir, bueno, si es una historia repetida y que se va a repetir en estos 12 ciclos, ¿para qué vamos a estudiar los jueces? Porque en definitiva, Dios nos va a mostrar con cada uno de ellos cómo actuó, cómo obró, pero también las consecuencias que fueron quedando para el pueblo de Israel en cada uno de esos ciclos que vamos a ir aprendiendo. Dios pedía de ellos obediencia completa, no obediencia a medias. La historia general de ellos nos indica que su obediencia fue a media, que el Señor no fue el Señor completo de sus vidas, que no completaron la tarea, que no limpiaron todo lo que tenían que limpiar y que no conquistaron todo lo que tenían que conquistar. Y por ello pagaron las consecuencias. Esta vida a medias, Jueces la presenta como una fórmula imposible e inestable. La traspolamos para nosotros. ¿Se puede vivir a medias para Dios? Sí, por decisión propia. Sí que se puede. ¿Se puede sostener en el tiempo? Sí. El problema no está en que lo podamos vivir o que lo podamos sostener. ¿Dónde está el problema? En las consecuencias. En las consecuencias. Dios quiere el todo, no solamente una parte. Y aquí es donde cada uno de nosotros miraremos a nuestro corazón y tendremos que ver cuál es el todo que no le estamos dando, cuáles son las partes que solamente le estamos dando y cuáles son las partes que nos estamos quedando para nosotros. Es algo intensamente personal. A veces se nota, a veces no se nota, a veces se ve, a veces no se ve, a veces se percibe y a veces no se percibe. Pero lo que sí creo que cada uno de nosotros sabemos, que es el todo y cuál es la parte que nos guardamos y que no hemos rendido para Él. Lo tercero es que existe a lo largo de este libro o este material una tensión entre la ley y la gracia, entre lo condicional y lo incondicional. Es decir, en Jueces encontramos una supuesta contradicción por un lado. Dios ordena obediencia porque Él es santo y por el otro Él hace promesas de compromiso y lealtad a su pueblo si obedece. ¿Sí? Y pareciera que hay una lucha en esto. Unos dicen Dios siempre nos va a bendecir con tal de que nos arrepintamos. ¿Es verdad esto? Sí. Nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios ¿qué hace? Su misericordia se renueva en nuestra vida y nos bendice. Otros dicen Dios solamente nos va a bendecir si somos obedientes. ¿Es verdad esto? Por supuesto. Claro que sí. Dios nos va a bendecir si somos obedientes y Dios nos va a bendecir si aún siendo desobedientes nos arrepentimos y vamos a Él. Estas dos expresiones pareciera que se van chocando constantemente en el libro de los Jueces. ¿Sí? Dios promete bendecirlos si se arrepienten, pero si son obedientes, por supuesto que promete bendecirlos. Pero constantemente en este ciclo en que ellos vivieron a lo largo de todos estos años, pasaron de un extremo al otro. Mientras obedecían a Dios eran bendecidos, pero mientras estaban sojuzgados por los pueblos que los sometían, se daban cuenta de que la única forma de ser nuevamente bendecidos era si volvían a Dios. Bueno, sí, por supuesto. O sea que conocían acerca del tema. Entonces, Jueces trabaja en esta tensión. Y luego vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento, también lo vamos a ver, resuelve esta aparente contradicción. En cuarto lugar, existe la necesidad de una renovación espiritual en nuestras vidas, aquí en la tierra, y también una forma de hacer eso, de hacerlo realidad. Porque Jueces, en definitiva, lo que muestra en forma cruda es la decadencia espiritual inevitable del ser humano, la decadencia espiritual. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión un domingo a la mañana, después de la cena, después de haber sido bendecidos y haber compartido con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, haber participado del pan, haber participado de la copa, habernos presentado a participar de la cena después de haber evaluado nuestra vida y saber que estamos en condiciones de participar? Salimos de la cena felices, contentos, compartimos, saludamos a los hermanos y quizá en ese momento tomamos decisiones que nos duraron
una semana con toda la furia. ¿Un mes? ¿Cuántas veces después de una conferencia de aniversario, después de haber sido exhortados con la palabra, tomamos decisiones y el declive se produce? Tuvimos el campamento de familia, compartimos el libro de Filipenses una vez más, fuimos exhortados, fuimos desafiados y quizás ya nos estamos olvidando lo que aprendimos en ese entonces y nuestra vida otra vez en el equilibrio. Pareciera que la decadencia espiritual es la lucha de todos los días, y sí es la lucha de todos los días. Para el pueblo de Israel en ese entonces la decadencia espiritual fue inevitable, pero también por eso la renovación espiritual se transforma o se vuelve una necesidad continua. Continuamente vamos a pasar de un estado al otro. Lo ideal sería mantenernos espiritualmente bárbaros, perfectos, sin ninguna variación, sin nada que nos afecte, pero la realidad humana en esta tierra nos indica que no siempre es así. Pero no me tengo que enfocar solamente en que mi derrotero en esta tierra va a ser de declive espiritual. Puede que nos ocurra, pueda que nos suceda, pero el libro de los Jueces nos dice que siempre tenemos esta posibilidad de clamar y renovar nuestra vida espiritual. Ahora, no es necesario caer en pecado para que nuestra vida espiritual se renueve. Nuestra vida espiritual se puede renovar también ¿en qué aspecto? Dentro del ámbito de la santidad, dentro del ámbito de hacer las cosas bien, dentro del ámbito de hacer las cosas como Dios quiere. No necesariamente tengo que fracasar para que mi vida espiritual se renueve, no necesariamente tiene que ser así. La triste realidad del pueblo de Israel es que ellos se renovaban espiritualmente después de fracasar. Y fracasaban, ¿no? Conocemos la historia, ¿sí? Círculo vicioso y círculo virtuoso. Ahora, la realidad para nosotros es que tenemos mucho más herramientas que aquellos hombres de aquel entonces tenían. Ellos tenían nada más que la certeza de que había un Dios que los había sacado de una tierra para llevarlos a una tierra prometida, que le dio líderes, que le dio una ley, que le dio ordenanzas y que le ofreció una forma de vida distinta a los pueblos paganos de la época. Ellos tenían líderes que los ayudaban y que los animaban a volver a Dios. ¿Y nosotros hoy qué tenemos? Tenemos la Biblia, como si fuera poca cosa. Tenemos la Biblia. El pensamiento de Dios expresado en palabra entre dos tapas y en todas las versiones que querramos guardadas en nuestra casa, en un celular y en una computadora. La tenemos. Y cada uno de nosotros sabe cuánto la aprovechamos, cuánto la leemos, cuánto la estudiamos, cuánto la guardamos en el corazón. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos el ejemplo máximo de la persona del Señor Jesucristo. Aquello que aquellos hombres, inclusive en la persona de Moisés, miraban desde lejos, para nosotros es una realidad cumplida, pero también una realidad diaria. Cristo está en medio nuestro, Cristo está en medio de su iglesia, Cristo tiene que estar en nuestra vida, que tiene que estar en nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestro hogar. Es decir, que esa decadencia espiritual no tendría que ser lo general en nosotros. Aunque seamos honestos, a veces nos hemos sentido así. Quizás por una cuestión de carácter, quizás por una cuestión de salud. A veces eso también afecta nuestra forma de pensar, de sentir, nuestro propio orgullo, nuestras decisiones equivocadas. Todo eso compite constantemente con nuestra renovación espiritual. Pero para nosotros es una necesidad continua, porque hoy tenemos mucho más herramientas que aquellos hombres del pasado. Ellos se referenciaban con una persona, ese líder en determinado tiempo. Nosotros hoy tenemos un cuerpo, que es la iglesia, en donde somos llamados a amarnos, donde somos llamados a amonestarnos, donde somos llamados a sostenernos, donde somos llamados a hacer tantas cosas los unos con los otros o los unos a los otros. Otro tema de estudio para el futuro, si Dios quiere. Es decir, claro que tenemos elementos para que nuestra renovación espiritual sea continua. ¿Qué incluía esta renovación para ellos? Arrepentimiento, oración, abandono de lo que los apartaba de Dios y una dirección correcta hacia aquel que quería ser el Señor de sus vidas.
no tan distinto, ¿verdad?, que a nosotros en el día de hoy. Por eso al principio aquella frase que decía que aquello que domina el corazón va a ser el Señor de nuestra vida. Quizás haya algunos elementos en nuestra vida que necesitan ser quitados. Aquellas cosas a las cuales nos aferramos con todas nuestras fuerzas, que se transforman en ídolos pequeños, grandes, más vistosos, menos vistosos, pero que constantemente están luchando en contra del lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón, el centro de nuestra vida. En quinto lugar, casi ya terminando, dice que necesitamos un verdadero Salvador al cual todos los salvadores humanos, en ese entonces, en el tiempo de los jueces, todos esos salvadores humanos que Dios les entregó para el bien del pueblo, todos los salvadores humanos apuntaban a través de sus propias vidas, sus defectos y sus virtudes. Es decir, que ellos se presentaban como salvadores para el pueblo. Claro que sí. Evidentemente tenían bien clara la impronta de aquellos hombres que Dios utilizó para liberarlos de Egipto, para guiarlos a la tierra prometida. Moisés, Josué, Caleb, Aarón, hombres escogidos por Dios, ellos tenían en su mente esto y Dios les otorgaba nuevamente hombres con estas características, más o menos para ayudarlos en esta etapa grave y difícil de sus vidas. Pero el libro de los jueces nos irá mostrando poco a poco que la creciente maldad y el quebrantamiento posterior de aquellos hombres apuntaban siempre a la necesidad de un Salvador, no solamente en modelos a seguir, sino al Salvador que estaba por sobre todo aquellos hombres que Dios utilizaba para ayudarlos. Los jueces tendrían que haber ayudado al pueblo de Israel a elevar la mirada un poco más allá y ver que por sobre ellos había alguien que estaba ocupado en ellos y que se ocupaba de ellos, porque Dios no era que pasaba por alto la situación cíclica que ellos estaban viviendo. Dios tomaba nota constantemente de todo esto. Dios tomaba nota de cada una de las decisiones, de cada uno de sus desvíos, de cada uno de sus arrepentimientos. Dios tomaba nota y les otorgaba un Salvador, y otro más, y otro más, y otro más. Pero el punto era que ellos en determinado momento no alcanzaban a ver a Dios detrás de este Salvador humano que los estaba ayudando. Cuando hablamos de cada uno de los 12 jueces del libro de jueces, notaremos que los ciclos de restauración son cada vez más débiles. Los ciclos de restauración son cada vez más débiles. Y más débiles son los jueces a medida que pasa el tiempo. Es decir que los mismos jueces comienzan a señalarnos y comienzan a mostrarles a uno mayor y más allá de todos ellos. Dice, por ejemplo, Otoniel nos enseña que Dios puede salvar a través de todos. Ya lo vamos a ver en la historia. Débora nos enseña que Dios puede salvar a través de muchos. Gedeón nos enseña que Dios puede salvar a través de pocos. Sansón nos enseña que Dios puede salvar a través de uno. ¿Notan la correlación? Pero Dios nos quiso enseñar con cada uno de ellos que Él puede salvar por medio del único, que lo puede hacer en forma completa y perfecta. Ellos perdieron de vista esto. Quizás porque tenían esta impronta del Salvador nacional que los llevó a mejores situaciones sacándolos de la esclavitud. Pero de repente se encontraron como también sus propios salvadores fueron degradando su vida y su actitud. Y fueron degradando su ministerio. Y cuando llegaron al último, Sansón, que termina entregando su propia vida, sacrificándose por causa de su falta y llevarse a la mayor cantidad posible de filisteos, ¿sí?, a la muerte juntamente con él, ¿qué quedaba para después? Se olvidaron de ver que el único que podía mostrarle al único Salvador era precisamente Dios. Y por último, lo último que vamos a ver a lo largo de este material es que Dios está a cargo, no importa lo que a nosotros muchas veces nos parezca. Dios siempre está a cargo. Miren, muchas veces en el libro de jueces Dios parece casi ausente. Y solamente pareciera que nos vamos enredando en la historia cíclica, ¿sí? ¿Se acuerdan? La historia cíclica. Bien con Dios, en desobediencia con Dios, disciplinados por Dios,
y posteriormente la gracia de Dios para otorgarles nuevamente una oportunidad de salvación y bienestar espiritual y general. Pero nunca Dios está ausente a lo largo de todo el libro de los jueces. Nunca está ausente. Él obra su voluntad por medio de personas aún débiles. Por medio de personas débiles. Y a pesar de personas débiles. Cuando Pablo escribe 1 Corintios y habla acerca de quiénes han sido los beneficiarios del Evangelio de Salvación, ¿qué es lo que dice él? Vamos a 1 Corintios, vamos rápidamente, antes ya de terminar. Versículo 26 del capítulo 1, dice, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Claro que es así. Dios a veces obra por medio nuestro y aún a pesar nuestro. En nuestra humana debilidad no comprendemos todas las cosas. Y más de una vez tenemos que pedir a Dios que nos dé esa sabiduría para saber discernir en situaciones en las cuales tenemos que decidir o también tenemos que ayudar a otro a que decida. Pero Dios siempre está presente y siempre está a cargo en todas las cosas. Sus propósitos nunca se frustran a pesar de lo que nosotros vemos. ¿Cuántas veces la iglesia pasó por pruebas y dificultades donde dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir? ¿Cuántas veces hemos tenido que aconsejar, ayudar a hermanos en donde se encontraron en situaciones extremas y difíciles? Y no teníamos todas las respuestas, pero Dios siempre tuvo la última palabra. Dios siempre tuvo la última palabra. Hay una frase al final de este material que dice que los molinos de Dios muelen lento, pero siempre muelen finito. ¿Sí? Los molinos de Dios muelen lento. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y en la forma en que va trabajando continuamente es una muestra de su paciencia, su capacidad, pero también de que nos conoce perfectamente y sabe hasta dónde nos quiere hacer llegar. Lo hizo con su pueblo Israel, y todos conocemos el derrotero de toda la historia de Israel, lo hemos estado viendo a lo largo de estos años, lo que significó un pueblo duro de cerviz, opuesto a Dios, y con todas las oportunidades que tuvo y cómo terminó y cómo están hoy en su relación con Dios. Pero es el espejo donde nos miramos continuamente para entender de que Dios siempre tiene la última palabra. Estos son los 12 jueces que vamos a compartir en ese orden a lo largo de los días miércoles. La próxima reunión es el segundo miércoles de mayo. Osvaldo, todo tuyo, le toca a él. Así que seguramente vamos a arrancar con Otoniel, y creo que es Otoniel y Ahod son los dos jueces juntos que se van a estudiar. Así que sería bueno que vengamos leídos, ¿no? Y que vengamos conociendo una vez más o repasando una vez más la historia de estos jueces que tienen todavía mucho para decirnos. Así que hasta aquí en esta noche. Había un mapa que lo vimos con Pablo que no se nota nada, pero bueno, ahí están más o menos distribuidos de norte a sur, de este a oeste, los diferentes jueces y de qué manera desarrollaron su ministerio en toda la tierra del pueblo de Israel.